Bueno, buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos que se unan las personas que se han apuntado a la sesión de hoy. Vamos a darle un par de minutos, ¿vale? Sí, un par de minutos más. Creo que podemos empezar. Estábamos dándole un poco de tiempo a la gente que se une. Sarai, si quieres, quizás tú Vas puedes a introducir. presentar. Claro, mientras todos os vais uniendo, vamos dando nuestra bienvenida por parte de A-Digital, ¿vale? Así que nada, pues lo primero, bienvenidos a todos. Sé que hay miembros de A-Digital por aquí, así que buenos días a todos y sobre todo, bueno, y por supuesto al resto. Así que nada, bienvenidos a esta nueva sesión que, como sabéis, vamos realizando varias. Además, siempre nos ha caído en este momento de crisis y todas han sido online. Sobre experiencia de cliente y CRM. Creo que la de hoy en especial va a ser muy, muy interesante, además, por todo el tema que está sucediendo y al final vamos a hablar con una empresa que es esencial en el turismo, que es Balearia. ¿Vale? Entonces, bienvenidos, como os decía, a esta nueva charla sobre experiencia de cliente. En este caso vamos a hablar de omnicanalidad, automatización e inteligencia artificial. Todo, como siempre, de la mano de Jaime Hasemura, gemio de RK, como sabéis, que desde aquí, como siempre, agradecemos todas estas charlas que nos están ofreciendo y que están ofreciendo a todos nuestros asociados y al resto de asistentes, ¿vale? Y nada, sin más, le doy la bienvenida a Hideki, también a Alessandro Zollino. No sé si lo pronuncio bien, perdona, Alessandro. Sí, Vale, siempre digo esto porque bueno. Y nada, él es director de Customer Experience y CRM, ¿vale? De Balearia, como os había comentado. Y bueno, entre ellos van a tener una amena charla sobre este tema que creo que es súper interesante en este momento, ¿vale? Así que sin más, os doy la bienvenida a todos, que ya somos unos cuantos por aquí, estoy viendo. Y te doy paso, Heidi, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Sarai, por la introducción y gracias por organizar la charla, ¿no? Con A-Digital, que como comentas, esta es una de las cuantas que hemos hecho y hemos recibido muchísimo interés del público, ¿no? Vamos a intentar que la charla sea entre 45 y 50 minutos para que nos dé tiempo de tomarnos el café y algo más, el café de la mañana. Y bueno, esta es la última charla que tenemos hasta fin de verano. La siguiente seguramente será en algún momento en septiembre, ¿no? En la charla de hoy, pues, nos acompaña Alessandro, que ha sido muy agradable organizar el contenido porque hay muchas cosas que comentar. Entonces, vamos a intentar que
que sea lo menos aburrido posible, que nos matemos del aburrimiento. No, pero hay muchas cosas muy interesantes que comentar, pero es que Alessandro además tiene un contexto bastante interesante para el proyecto, ¿no? Alessandro, ¿nos puedes contar un poco antes de empezar un poquito de ti? Sí, Y de claro. de dónde viene esta frase, ¿no? Que yo me atreví a ponerla allí para que para introducir tu persona. Sí, claro, muchísimas gracias primero por invitarme, por esta charla muy interesante. Y a ver, esta frase viene del principio de mi trayectoria profesional, porque yo me he formado en el mundo del teatro. Y efectivamente tengo que decir que es allí que he aprendido todo de la experiencia del cliente, porque el teatro es donde es un arte muy compleja que tiene que parecer muy sencilla a los ojos de la audiencia. Es un mixto de arte escénica, de actores, de ensayos, de training y de técnica y de tecnología que hay que trabajar mucho para que la audiencia lo perciba como algo natural y simple. ¿Okay? Entonces, de allí viene esta frase, ¿no? Es como hacer una magia llena de trucos y de técnica para que el cliente pueda vivir una ilusión, ¿no? Una ilusión, el cliente o en este caso la audiencia pueda vivir una ilusión. Entonces, mis primeros años profesionales han sido en el mundo del teatro. Y nada, luego nel mondo real dell'esperienza del cliente he tenido el privilegio, como puedo decir, de trabajar como consultor en muchísimas empresas internacionales en prácticamente todos los sectores, desde retail hasta el charity, y food y muchísimos otros sectores. Entonces, como puedo decir, yo me llevo siempre en todas las empresas donde voy trabajando, me llevo siempre esta idea del teatro como experiencia del cliente. Entonces, de allí que viene esa frase. No, es muy interesante, sí. Sí, es verdad, ¿no? Al final, la experiencia del cliente es todo cómo lo experimenta el cliente desde su perspectiva, no necesariamente cómo funciona por detrás. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué te ha traído a Balearia? Me ha traído Balearia porque como consultor, como no sé si en nuestra audiencia hoy hay consultores, pero como consultor se viaja muchísimo, ¿no? Entonces tú eres un cliente VIP, como puedo decir, de todas las empresas de transporte, hoteleras, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me ha interesado la parte de experiencia del cliente en el mundo del turismo. Y nada, cuando ha salido la oportunidad de Balearia, que es una empresa, como veremos a lo mejor más adelante, es una empresa que tiene todo lo que he aprendido durante mis años como consultor. El proyecto que tenían era hiper interesante porque querían implantar un equipo de experiencia del cliente desde cero y nada, entonces para una persona como yo que, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Le gustan los retos, era el reto perfecto para mí. Vale, muy interesante, muchas gracias. Bueno, para las personas que no conocen Redca, nosotros somos una consultora digital que trabajamos ayudando a las empresas a implantar tecnología de Experience y de CRM para lograr que lleguen a un estado de madurez digital, ¿no? Hay enfoque en el cliente. Y este proceso, bajo nuestra metodología, le llamamos transformación CRM, que es un poco como llegamos a converger con Balearia en el proyecto que tenían, que está muy orientado, es un proyecto de negocio, ¿no? No es un proyecto solo de tecnología, está muy orientado a cambiar la forma en que la empresa funciona, implementando tecnología y orientándola al cliente. De Balearia, ¿qué nos puedes contar? Porque, bueno, la gente yo creo que conoce la marca, pero quizás no conoce la dimensión de la empresa, ¿no? Sí, bueno, Balearia es una empresa naviera de transporte marítimo español, como sabéis, español, y tenemos actualmente 1.800 empleados y operamos, bueno, en España, comunicando con las Islas Baleares, las Islas Canarias y con la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla
y además con el norte de África, en Argelia y Marruecos. Y además tenemos rutas en el Caribe, ¿ok? Conectando Florida con Gran Bahama y Bimini. Entonces, como veis, operamos en 3 continentes y el año pasado, en el 2019, hemos transportado en total 4,5 millones de pasajeros y más o menos 6 millones de metros lineales de carga, porque obviamente nosotros hacemos transporte de pasajeros y también transporte de bienes. Y como decía antes, el negocio es muy interesante porque tenemos una parte de B2C, una parte de B2B y una parte de B2B2C, ¿no? Que son los nuestros comisionistas, las agencias de viaje. Y Es, en cuanto a la propuesta de valor, o sea, ¿cuáles son los valores fundamentales sobre los que trabaja la empresa? Sí, yo creo, mira, los tres, puedo citar 3 valores principales que son lo que me encantan a mí y son lo que yo siempre intento perseguir. Uno es la conexión con nuestra historia. El transporte marítimo es uno de los medios de transporte, si non, bueno, más antiguos, si non el más antiguo de todo. Tiene una historia milenaria y donde hay transporte marítimo siempre ha habido intercambio de personas, de bienes y en definitiva de cultura. Donde hay navegación, hay cultura, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, hemos desarrollado una fundación balearia que opera en todos los territorios donde operamos para incentivar las culturas locales, el intercambio de culturas entre los territorios donde operamos. Entonces esto es una propuesta de valor, creo, fundamental. Luego, obviamente, desde eso derivan los otros 2 valores, ¿no? Que son, uno, el respeto para el ambiente, porque obviamente nosotros operamos en el mar y el mar necesitamos respetar. Somos la primera naviera a integrar la tecnología bueno, que se alimenta con gas natural licuado en la mayoría de sus buques y estamos invirtiendo para llegar a que toda la flota puede utilizar el gas natural licuado que como puede decir, tiene un menor impacto en el ambiente. Y luego, siempre derivando dall'intercambio de cultura, el tercer valor es el respeto para las personas, nuestros empleados y los clientes. Por eso, que, como comentaba antes, el departamento de experiencia de cliente nace exactamente con este propósito, ¿no? Desarrollar procesos y tecnologías y formaciones para respetar al máximo nuestros clientes y nuestros grupos de interés. Mm. Bueno, es una empresa bastante, primero bastante grande, pero como que veis tantas geografías, ¿no? Entiendo que tiene muchísima complejidad gestionar el negocio. Aparte del reto en el que vivís hoy, de la sorpresilla que nos ha traído este año, el mundo, es un mercado muy, muy difícil, es un negocio bastante difícil. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que implica gestionar, o sea, qué variables hay en gestionar este negocio? Sí, primero os quería decir, como comentaba antes, que es un negocio altamente complejo porque lleva en su interior diferentes líneas de negocio, ¿no? Porque tenemos la parte de turismo, de transporte, el B2B, la parte de transporte de mercancías, y luego tenemos, creo que muchos han sido pasajeros de una naviera, pero tenemos la parte de retail porque tenemos tiendas a bordo, que es un negocio una línea de negocio que hay que controlar, medir, y también tenemos la parte de food, porque tenemos la restauración a bordo. Entonces, como veis, es un complejo de líneas de negocio que hay que medir, controlar y mejorar, ¿no? Con mejora continua. Luego, eso es un negocio que tiene un alto impacto de meteorología, ¿no? Porque cuando no se puede navegar, no se puede navegar, aunque tengamos el buque lleno. Entonces, el reto es intentar respetar al máximo posible nuestros clientes que, por ejemplo, han reservado un viaje y no pueden viajar. El reto de informarles, darle alternativas correctas y intentar incentivarlos para que no cambien de naviera simplemente porque, por ejemplo, no hemos podido viajar con ellos, porque, bueno, a veces efectivamente la meteorología nos impide
llegar a tiempo o, como decía antes, viajar. Y luego, obviamente, el tema de los buques. Los buques son como decir, la riqueza de la empresa. Sin embargo, son una salida de dinero muy importante, de coste muy importante, como primero para construirlos y luego para mantenerlos y alimentarlos, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos trayectos diarios, buques que van ida y vuelta en los territorios y necesitamos rentabilizarlos. El buque sale sí o sí, ¿no? Y si no conseguimos llenarlo de una capacidad que sea rentable, entonces ese viaje no es rentable, ¿no? Entonces, eso es un reto muy importante. Y entonces, para resumir, como decía antes, la metodología, la gestión de incidencias, las diferentes líneas de negocio, el coste de los buques que tenemos siempre que rentabilizar y luego, última cosa, es que es un sector muy antiguo, como decía antes, entonces que todavía creo, todo el sector, no digo Baleares, pero todo el sector no se ha todavía adaptado a la modernidad, ¿no? No ha conseguido llegar a esa digitalización a la que han llegado otros sectores como el retail, por ejemplo, y que los clientes esperan, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que hay una expectativa, sobre todo del cliente B2C, ¿no? De que las cosas funcionen de una forma tan digital, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es usando lo que tú dices, una máquina que viene de un sector súper antiguo, etcétera, etcétera. Entiendo también que en esta parte del año o en este momento que estamos viviendo, pues habéis tenido muchísimos retos, ¿no? Este sector se ha visto muy impactado por la pandemia, por el virus. Y he introducido en la presentación un vídeo que tenéis de la campaña ahora que habéis lanzado, ¿no? Que me ha parecido interesante. Entonces lo vamos a poner un minuto. A ver si funciona bien esto. Mm. Bueno, aquí lo que entiendo es que se pone mucho énfasis en la seguridad de las personas, ¿no? Pero también en hacer la experiencia de viaje menos compleja, sobre todo en la situación actual donde la gente pues, le preocupa su bienestar, ¿no? Pero hay elementos de aquí que creo que vamos a ver luego en la presentación que merece la pena comentar. Eh, Creo que es muy interesante, ¿no? Porque todo este proceso desde el momento en que reservas, recibes la confirmación, te preparas para el viaje en tu casa, ¿no? Mucha gente viaja con ¿cómo se llama? Con sus coches y sus cosas, ¿no? Sí. Luego el embarque, el viaje lo que pasa durante el viaje en el mar, etcétera. Todo esto es un journey, ¿no? Es un viaje, como se dice en experiencia del cliente, ¿no? Y vosotros habéis creado este componente del Customer Effort Score, ¿no? Que me ha parecido muy interesante. ¿Nos puedes contar un poco
cuál es el objetivo y cómo funciona. Sí, claro. Nosotros en la famosa pirámide de la experiencia del cliente, donde se dice que la parte básica donde hay que actuar para satisfacer a tus clientes es primero darle lo que busca, en nuestro caso es viajar desde un punto A a un punto B, ¿vale? Luego, en la parte más alta, hay que decirle, hay que hacérselo fácil, ¿no? Entonces yo te llevo desde un punto A a un punto B y sin esfuerzo por tu parte. Y luego la punta de la pirámide es, no solo te llevo de un punto A a un punto B, no solo te lo hago fácil, también te doy una emoción para que tú me puedas acordar, ¿no? Entonces nosotros, y cuando yo he llegado a la empresa, cumplíamos la base de la pirámide, ¿no? Nosotros tenemos buques muy modernos, nuevos, eh, ultra cómodos, con camarotes espectaculares, servicios a bordo. Entonces cumplíamos perfectamente la base de la pirámide. Te transporto da un punto A a un punto B con buques rápidos y modernos. Faltaba la parte de te lo hago fácil, ¿no? Entonces hemos implementado no solo faltaba, tampoco se había forma de medirlo, si lo hacíamos de forma fácil o difícil o sin esfuerzo del cliente o no. Entonces, hemos aplicado esto KPI, este indicador que se llama Customer Effort Score, que no hace nada más, es muy sencillo, no hace nada más que medir cuánto en cada punto de contacto el cliente tenga con nosotros, el cliente lo tenga fácil o difícil, ¿ok? En el momento que va en taquilla, le preguntamos al cliente cuánto ha sido difícil o fácil hacer tu compra por taquilla, o en el momento que sube en el barco, en el momento que desembarca, en el momento que sube con el coche al barco, en el momento que pide algo nella cafetería. Entonces, en todos los puntos de contacto nosotros medimos el esfuerzo del cliente, ¿okay? Cuánto ha sido fácil o difícil para él hacer este trámite, ¿no? en cada punto de contacto. Eso nos permite entender dónde tenemos que simplificar, 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 donde, como decía antes, esta magia no está funcionando bien, porque el cliente se está dando cuenta del truco, ¿no? Sin percibir esta ilusión de facilidad y simplicidad. Es una buena forma de encontrar los puntos de mejora, ¿no? Las oportunidades. Sí. Porque claro, tú cuando desde una visión estratégica estableces que hay que centrar las operaciones en cliente, luego esto hay que aterrizarlo a cosas muy específicas, ¿no? Sí, correcto. Lograr medir que la experiencia es fácil, lograr hacer que sea fluida, que sea consistente en el tiempo, que se realice con la misma fluidez por todos los canales, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las áreas donde habéis querido incidir o donde se ha demostrado que hay que trabajar para mejorar la experiencia? Sí, claro. Primero, has dicho una cosa ultra importante, interesante, la consistencia y la coherencia, ¿no? Porque no es posible que en una empresa algo sea fácil en un punto de contacto y luego algo ultra difícil en otro punto de contacto, ¿no? La coherencia de la experiencia es uno de los indicadores más importantes. Y, de hecho, gracias al Customer Effort Score hemos individuado esos puntos donde efectivamente la experiencia non era coerente, ¿no? con otros puntos de contacto. Uno es el proceso de reserva, ¿ok? Nella web o en taquilla o por teléfono, porque nosotros tenemos también nuestro canal de venta también telefónico que los clientes utilizan todavía muchísimo. Entonces es un punto importante, ¿no? Que además tiene que ver con la rentabilidad de la empresa. Si tú haces fácil un proceso de reserva y de compra, tu conversión es mucho más alta. Entonces hemos encontrado una oportunidad de mejora de la experiencia y también una oportunidad de negocio muy importante. Y luego, como decía antes, el tema de mejorar la gestión de las incidencias. Como en nuestro sector las incidencias son muy importantes, ¿no? Debido a varios factores como la meteorología, simplificar la gestión de esas incidencias, reubicar los pasajeros desde un buque a otro, por ejemplo. A lo mejor, simplemente para que entendáis un poco el sector, ¿no? Los buques son todos iguales. Hay buques con camarotes, buques sin camarotes, por ejemplo. Hay buques que tienen una disponibilidad y buques que tienen otra disponibilidad. Y cuando hay una incidencia que un buque no puede salir, a lo mejor hay que tomar todos los pasajeros que están en un buque, ponerlos en otro buque que a lo mejor no tiene las mismas acomodaciones. Si el cliente ha reservado un camarote, hay que ponerlo en una
butaca sin camarote, por ejemplo. Entonces, toda esta gestión tiene que ser súper sencilla, rápida, informar al cliente de forma proactiva y compensarlo si su acomodación, por ejemplo, ha tenido un downgrade o si le damos o compensarlo de otra forma, darle un upgrade, por ejemplo, porque le hemos cambiado la hora de la salida. Todas estas gestiones de back office y después de front office, cuando informamos al cliente, tienen que ser súper sencillas y ofrecer al cliente enseguida su alternativa, ¿no? Para poder aceptar, ¿no? ese cambio. También explicárselo bien, explicarle los motivos de esos cambios. Y esto es verdaderamente, yo creo que es el principal reto que tenemos y que estamos intentando solucionar. Y luego toda la parte de B2B, ¿no? Digitalizar la parte de B2B, nuestro comisionista, que son nuestros partners en la parte de venta, tienen que tener todas las herramientas, así como en el B2C, en el B2B tenemos clientes o partners a los que tenemos y debemos dar las herramientas, la agilidad, la sencillez de hacer la reserva en nuestro lugar. Entonces, son los puntos donde hemos visto que todavía había una dificultad, ¿no? de nuestros clientes o partners en interactuar con nosotros. Sí, entiendo que esto es ya cuando empieza los proyectos de tecnología y de transformación a tomar forma, ¿no? Cuando Sí. coges esta visión estratégica de cómo quieres tratar a tus clientes y empiezas a identificar a las áreas de negocio donde quieres mejorar, ¿no? Entonces, este proceso de alinear estos objetivos con el plan táctico es lo que pues, te lleva a reorganizar los procesos, a implantar nuevas herramientas, a mejorar la experiencia del usuario interno también, ¿no? Ver cómo trabajan ellos, cómo el empleado siente que está realizando su labor, ¿no? En este caso, hablando con el equipo de proyecto nuestro que ha implantado el proyecto, eh, pues me comentaron un poco todas las áreas que se están tocando, ¿no? Todo el tema de gestionar las incidencias, aplicar la automatización de procesos en las diferentes herramientas, implantar la omnicanalidad desde las diferentes herramientas a el autoservicio, ¿no? A la integración de las plataformas de back office para poder gestionar mejor la información, etcétera, etcétera. Esto o sea, es un proyecto bastante ambicioso porque habéis querido hacer muchísimas cosas que no se habían hecho hasta este momento, pero como sabemos, estos proyectos no son proyectos solamente de poner software y te olvidas, ¿no? Son proyectos que implican muchísimo trabajo a la hora de cambiar la cultura de la empresa, de entender qué significa mejorar la experiencia del cliente, qué significa mejorar la experiencia del empleado, reorganizar procesos, mejorar la comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese elemento obviamente hay un ¿cómo se llama? Un proceso de implantar tecnología y habéis llegado a Zendesk como herramienta, ¿no? ¿Qué os ha traído a Zendesk? Sì, Porque entiendo que habéis evaluado diferentes cosas, ¿no? Direi che io stavo buscando una herramienta con dos principales características. Una era la modularidad, ¿ok? Una herramienta que, aunque el proyecto fuera grande y complejo, me permitiera empezar con pequeños pasos, ¿no? Y sin tener que implantar la totalidad de la herramienta desde el principio. Necesitaba una herramienta que me permitiera fasear el proyecto, empezar con algo pequeño y luego hacer otro paso y otro paso y otro paso, que una herramienta que creciera conmigo, como se dice, una herramienta escalable. Esta es la primera característica que estaba buscando. La segunda, una herramienta muy fácil de usar por nuestros usuarios, ¿no? Como tú dices, la experiencia del empleado es fundamental al momento de crear una buena experiencia del cliente. Entonces,
estaba buscando estas dos cosas y mirando, y además nosotros veníamos utilizando una herramienta que era completamente, cuando yo he entrado en la empresa, completamente al revés de lo que es Zendesk, entonces era una herramienta poco escalable o nada escalable, cualquier cosa yo quisiera añadir, había que hacer un desarrollo gordo y invertir dinero, y además era poco usable por nuestros empleados. Entonces, cuando he entrado, yo estaba buscando exactamente el revés, ¿no? Yo puedo activar funcionalidades en Zendesk en un día, simplemente queriéndolo y preguntándolo. Y además nuestros empleados, mis equipos me comunican, y puedo decirlo porque he hecho también encuestas internas antes de adquirir Zendesk, que he hecho como un mes de prueba, y encuestas internas de nuestros empleados, de mi equipo, para ver si efectivamente era fácil de usar, y te puedo garantizar que comparando las dos herramientas, la anterior y esta de Zendesk, los resultados son increíblemente sorprendentes, ¿no? Que Zendesk le han dado todo 10 de un punto de vista de usabilidad. O sea, es un tema de agilidad a la hora de implementar escalabilidad, ¿no? Y que la herramienta sea robusta, pero también que obviamente tenga las capacidades que buscas, ¿no? Para lograr el objetivo final. Hablando con el equipo, intentando entender todo lo que se ha hecho, porque se ha hecho muchísimo, pues he montado este esquema que lo explica un poco, ¿no? Explica un poco todo. Al principio tienes el cliente que puede acceder a cualquier canal. Algunos canales son el presencial, ¿no? Donde puede realizar la compra física en las taquillas. Todos los canales en remoto, puede ser el correo, las llamadas telefónicas, el contacto por social media y la web. Y en la web, tanto como para el proceso de compra como para el proceso de las peticiones de atención al cliente, ¿no? En la web entiendo que algo que se ha puesto en marcha que, bueno, vamos a ver ahora, es el tema del autoservicio, ¿no? Cómo las personas pueden acceder a la información sin tener que depender de que una persona esté disponible al otro lado. Ah, y además utilizando el Answer Bot de Zendesk, ¿no? Pero también hay una integración con el back office que recoge información del cliente y le permite tener su tarjeta de embarque por medio de WhatsApp, ¿no? Que Sí. ahora con todo el tema este del embarque sin papel, la Ujú. necesidad de mantener, ¿no? La distancia. Y todo esto consolidado en una sola herramienta que unifica todas las comunicaciones, ¿no? Lo hace muchísimo más eficiente, mucho más eficaz a la hora de lograr el objetivo y mejora la experiencia del empleado también, ¿no? Claro, este proyecto que tiene todas estas piezas, que aún quedan cosas por hacer, pero estas piezas ya están implantadas, ¿cuándo lo empezasteis? Técnicamente, ¿cuándo empezó? Empezamos justo con el COVID, marzo o abril, entre marzo y abril. Y nos hemos Y dado cuenta que con el llegar de esta nueva normalidad y con el tema del COVID necesitábamos absolutamente digitalizar el máximo posible. Y como puedo decir, hemos de alguna forma utilizado la crisis como una oportunidad para acelerar el cambio. sí. Es decir, que entre marzo y junio habéis podido implantar todo esto. Sí, correcto, 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 sí. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, sí, sí. Quiero decir, tengo que dar las gracias a mis equipos porque ha sido un esfuerzo grande. Y bueno, tengo que dar las gracias también al equipo de Redca que nos han acompañado en ese desarrollo con mucha paciencia, como puedo decir. Pero sí, creo que hemos logrado un muy buen éxito. Vamos a entrar un poquito en el detalle de lo que hacemos en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de bases de conocimiento, el knowledge base, ¿no? Ujú. Y la cuestión de las peticiones del answer bot. ¿Cuál es el funcionamiento de esto y cuál es el objetivo que se quería lograr?
Como comentaba antes, con el COVID hemos empezado a recibir muchísimas llamadas y correos de personas que simplemente querían una información, ¿no? Información muy sencilla, que pero legítimamente querían conocer. ¿Qué hago con mi reserva? ¿Qué ya tengo si no puedo viajar? ¿Cuándo podré viajar? ¿Cómo hago para cambiar de fecha? Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos pensado, creo, legítimamente es por qué tenemos que invertir en tiempo de una persona para contestar a preguntas muy sencillas que podemos ofrecer al cliente de forma automática. Entonces, desde allí hemos empezado a trabajar el tema del Answerbot, del Knowledge Management, el Knowledge Base. Hemos identificado las preguntas más frecuentes de los clientes. Por suerte, nosotros, como puedo decir, como decía antes, gracias a nuestro valor ¿cómo decir? Focus en los clientes, tenemos mucho conocimiento de lo que necesitan y quieren nuestros clientes. Entonces, hemos creado, te digo, en muy pocos días, en una semana, creo una base de conocimiento con artículos y explicaciones y respuestas dinámica, ¿no? Que hemos puesto una persona a seguir una mejora continua de ese base de conocimiento, y hemos activado muy sencillamente en Zendesk el Answerbot, que no hace nada más que buscar la información y restituirla al cliente, aprendiendo lo que a los clientes les gusta, lo que a lo que al cliente no le gusta, y además dándote información en lo que a lo mejor falta todavía poner en la base de conocimiento. Y hemos tenido resultados, creo, para haberlo puesto en una semana, resultados increíbles, que el 50% de las solicitudes tenían una respuesta, y de estos 50%, más o menos un 10% ya se quedaban satisfechos de la respuesta, que parecen números pequeños, pero en larguísima escala de preguntas que tenemos todos los días son números enormes. Y además, como digo, en una semana. Ahora estamos todavía en la fase de mejora continua de los artículos y tal, para optimizar el número de solicitudes contestadas. O sea, aquí hay dos impactos, ¿no? Uno es al cliente, que puede obtener su respuesta sin tener que esperar a que alguien le responda a cualquier hora del día. Puede ser las 2 de la mañana, un sábado, y puede obtener esa información. Y la otra es a la empresa, porque todo ese tiempo que te ahorras de interactuar con clientes lo puedes dedicar a resolver gestiones más complejas, ¿no? Correcto. Esto es Absolutamente. interesante, ¿no? También habéis integrado las llamadas de voz, ¿no? Porque Sí. es un canal que también los clientes todavía utilizan mucho. Correcto. Sí, nosotros, igual que, como decía antes, yo buscaba una herramienta y una herramienta, no quería utilizar 54 herramientas diferentes, una por canal. Necesitaba una herramienta y donde nuestros usuarios pudieran interactuar, ¿no? con los clientes de forma ágil en todos los canales de comunicación. Y además una herramienta capaz de restituirme, darme reports integrados de todos los canales de comunicación con los clientes. Entonces, con Genesis Pure Cloud y Zendesk tienen una integración nativa y muy sencilla. Las dos herramientas tienen APIs y facilidad increíble de integrarse con otras herramientas, como tiene que ser al día de hoy. Entonces, hemos logrado hacer esta integración, digo, en pocos días. Y nada, ahora nuestros usuarios pueden abrir una sola ventana y loguearse y tener todos los canales de comunicación integrados y saber, por ejemplo, hago un ejemplo tonto, pero una cosa insoportable es cuando tú llamas a una empresa, explicas tu problema, luego se cuelga la llamada o se interrumpe la llamada, vuelves a llamar y tienes que explicar otra vez tu problema, ¿no? Esto ahora ya no, con nosotros no pasa, porque gracias a esta integración de llamadas y Zendesk, todo se queda grabado en el ticket, ¿no? Y cada llamada genera un ticket que es una unidad de interacción, y donde se puede quedar grabado el por qué el cliente nos ha contactado anteriormente. Entonces, esto no solo agiliza la gestión, ¿no? Da un punto de vista del empleado, sino mejora la experiencia del cliente de forma increíble. También están las peticiones que entran por social media, ¿no? ¿Cuál Sí. ha sido, y esto dentro
dentro de la misma consola con el mismo concepto de ticket, ¿no? ¿Cuál era la casuística que habéis cambiado? O sea, ¿qué se ha mejorado? Sí, como pasa en todas las empresas, se implantan procedimientos y procesos desde un principio, luego la empresa crece mucho y se quedan esos procedimientos cuando en realidad habría que cambiarlos. En nuestro caso, social networks y la parte de mensajería privada de los social networks lo gestionaba nuestro departamento de comunicación. Entonces, cuando un cliente tenía un problema, lo escribía en la mensajería privada de los social networks, el departamento de comunicación tenía que escribir al equipo de back office o de call center para solucionar ese problema, el call center o el back office lo solucionaba, volvía a contestar a comunicación y comunicación volvía a contestar al cliente. Entonces una cadena muy larga, ¿no? Que impactaba primero demasiados departamentos o equipos involucrados y el cliente tenía que estar en la espera demasiado tiempo, ¿no? Entonces, integrando la mensajería privada de los social networks dentro de Zendesk, la solicitud del cliente llega directamente al equipo de back office que contesta o al equipo del call center, llamo del call center, del contact center a ese punto. Estoy todavía acostumbrado a llamarlo call center, pero efectivamente ahora es algo más grande de un call center, es un contact center. Es el equipo mismo de contact center que contesta a las solicitudes del social networks como cualquier otro canal. Y además la cosa que hemos ganado es que toda la mensajería de social network también se queda grabada, ¿no? y conectada e integrada con ese usuario. Entonces, si ese usuario nos contacta por social network, por correo o por teléfono o por WhatsApp, nosotros sabemos que ese usuario nos ha contactado por todos esos canales y podemos evitar duplicidad de contactos, ¿no? Porque si vemos que hemos ya contestado a una solicitud por correo y luego este cliente nos vuelve a escribir por social media, por la misma solicitud, ¿no? Non duplicamos respuestas. Eso nos ayuda a ahorrar, a ganar en eficiencia. Otra cosa es también, igual, a la hora de mejorar la experiencia del cliente y ganar eficiencias, el poder haber integrado el Answerbot y WhatsApp, ¿no? Con el back office de Valaria, que te permite tirar de los datos del cliente y que el cliente tenga acceso a la tarjeta de embarque en el móvil. Esto ahora mismo es fundamental, ¿no? Porque mucha gente, o sea, esto me pasa a mí, yo viajo mucho, mucha gente ya no tiene una impresora en casa, ¿no? Y tiene que ir a la oficina para imprimir algo. Y ya no vamos a la oficina, lo que significa que tienes que ir a un locutorio, que además está cerrado, ¿no? Y si Sí. tienes una impresora en casa que imprimes un papel cada 20 días, ¿no? Bueno, también yo creo que es otra parte fundamental. WhatsApp es como el canal de mensajería por defecto de millones de personas, o sea, Sí. y las personas esperan interactuar con las marcas de la misma forma que interactúan con sus redes sociales, ¿no? Yo creo Sí. que aquí esto es un elemento diferenciador bastante grande, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, sí. De hecho, de que nosotros es allí donde queremos llegar. Queremos enviar la tarjeta de embarque por WhatsApp, que es algo que ya estamos y hemos implantado, y luego que el cliente pueda seguir contactando con nosotros a través del mismo canal, sin tener, como tú dices, que cambiar canal, ¿no? para contactar con nosotros. Todo tiene que pasar dentro del mismo canal. Y integrando el Answerbot en WhatsApp, el cliente podrá preguntar algo, ¿no? Relacionado con su viaje y tener una respuesta inmediata en el mismo canal y donde tiene su tarjeta de embarque sin que tener que pasar de un canal a otro. Eso es una cosa fundamental que absolutamente quiero lograr en este año 2020. Y de todo esto, de todas las interacciones que tenéis, claro, antes tenías que sacar un informe de llamadas, ver cuántos emails han entrado en el inbox compartido, ver qué interacciones habéis tenido por social media, ¿no? Ahora tenéis información ya no solamente de las interacciones, pero del número de tickets, porque el número de tickets es diferente del número de interacciones, ¿no? Y Correcto. la eficiencia, el tiempo que toma, etcétera, etcétera, ¿no? Esto entiendo que hay una diferencia bastante grande, ¿no? Con la forma en que se hacían las cosas antes.
Eso es absolutamente fundamental. De hecho, eh, como puedo decir, a mí me gusta siempre, como digo, mirar los proyectos desde el final, ¿no? Y para mí, el problema, como tú dices, era cómo hago para tener una visión clara, inmediata, rápida de todo mi contact center, de todos mis canales, ¿no? Y bueno, entonces yo imaginaba en mi cabeza un report así como lo estás mostrando tú. Entonces, para llegar a eso, he tenido que hacer todo el proyecto de Zendesk, Pure Cloud, etcétera, etcétera, ¿no? Esto era el objetivo. Al final, aparte obviamente de mejorar la experiencia del empleado y del cliente, pero el objetivo para poder seguir mejorando era tener una herramienta capaz de darme un reporting integrado, claro, simple, y creo que lo hemos logrado gracias a Zendesk. Y todo esto en realidad es el objetivo. O sea, nosotros vemos siempre hay tres formas de generar valor a través de la tecnología, ¿no? Hay tres objetivos. La experiencia del cliente, cómo los clientes perciben la marca y el valor añadido más allá del producto base, ¿no? En la base de la pirámide. La experiencia del empleado, que cómo podemos utilizar gente que está muy preparada, que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, cómo darles trabajo que les llene, ¿no? Y que les permita ser mejores profesionales. Y el valor al equipo ejecutivo, el poder obtener información, datos, toda el conocimiento del negocio para saber hacia dónde dirigir las inversiones, ¿no? Sean estas en tecnología o en cualquier otra área de la transformación, ¿no? Correcto. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué lecciones nos puedes dar, o sea, a las empresas que están buscando mejorar la experiencia de sus clientes o se tienen que embarcar en un proyecto de transformación digital o transformación de CRM? Hemos resumido brevemente, ¿no? Pero nos puedes contar la experiencia tuya que nos compartes. Sí, yo creo que bueno, eso que he aprendido con este proyecto y he aprendido en mis años de consultoría, los proyectos más exitosos, por cuanto grandes, complejos, son lo que se logran paso a paso. Entonces, pequeños éxitos, pequeños pasitos hasta llegar al objetivo final que tiene que ser muy claro, obviamente, que eso es fundamental, pero sin abarcarse en proyectos demasiado grandes porque pueden ser muy frustrantes y tienen un alto riesgo de no éxito, ¿no? Entonces, es muy importante, y lo digo desde un punto de vista de venta interna del proyecto, como tú dices, al equipo ejecutivo, dar pequeños éxitos hasta un objetivo final grande y además hacia los equipos que trabajan, ¿no? Proyectos demasiado grandes que necesitan un año para tener un resultado o más, tienen un alto riesgo de frustrar a las personas que en él trabajan, ¿no? Mientras yo prefiero, como digo siempre, celebrar algo por lo menos cada mes, ¿no? O cada semana, si posible, como hemos hecho con este proyecto. Cada 2 días hemos hecho el chat, en una semana hemos hecho el answer bot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pequeñas celebraciones hacia un objetivo gordo y grande después de mucho tiempo. Y luego, obviamente, elegir una tecnología que sea, eso es fundamental, una tecnología que sea flexible y permita al proyecto de crecer con ella, ¿no? O que crezca juntos con el proyecto, sin entrar en inversiones iniciales enormes para tener un resultado, como decía antes, después de un año. Una herramienta flexible, escalable, eso es fundamental. Y luego, obviamente, la capacidad de saber, la intención de saber motivar a los equipos y transmitirle esa pasión, ¿no? Hacia el objetivo a los equipos que trabajan en el proyecto. Esto es súper importante porque estos proyectos de tecnología su éxito no depende solamente de saber tocar la tecnología, no es un tema de conocimiento técnico, es un tema de saber trabajar en equipo, saber colaborar, lograr objetivos, crear equipo, ¿no? Este elemento que para nosotros en Redkite es fundamental, por eso nuestro slogan, ¿no? De Get Farther Together.
porque estos grandes proyectos se logran paso a paso con las personas, son las personas las que hacen esto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este aspecto con el equipo de Redcam? Y, en realidad me ha sorprendido mucho porque la visión que acabo de enseñar es exactamente especular la visión de Redcar. Entonces creo que hemos tenido una increíble sintonía en el intentar hacer el proyecto así con pequeños éxitos. De hecho, tengo que decir que me han frenado también justamente, correctamente, porque yo quería a lo mejor adelantar cosas, pero al final han tenido toda la razón ellos, ¿no? Que era mejor ralentizar un poco y tener estos pequeños éxitos. Entonces, la experiencia para mí es absolutamente excelente. Cuanto a visión en general, la que tú expresas, ¿no? Trabajar de lean, ¿no? Pequeños pasos y luego también desde un punto de vista de flexibilidad y disponibilidad de las personas que ha puesto a disposición para trabajar en ese proyecto. Tengo que decir que soy muy contento. Bueno, es un proyecto muy grande. Obviamente hemos intentado cubrir muchísimo en muy poco tiempo. Ya nos queda tiempo. Si alguien en el público tiene dudas del detalle de cómo funcionan algunas de estas cosas, pues que nos contacten, ¿no? Nosotros trabajamos en esta área. El proyecto de Balearia todavía hay muchas más cosas por hacer, ¿no? Pero estas cosas fundamentales se han hecho en un tiempo muy ágil y ha sido una experiencia muy bonita que hemos decidido compartir. Muchas gracias a todos por el tiempo para estar en esta presentación y a ti por compartirnos tu experiencia. A vosotros. Y que tengáis muy buen verano. Muchas gracias a todos. Gracias a Justo todos. 31 minutos. Venga, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Sandra, hasta luego.